Permítanme comenzar con algo incómodo. Si hoy tengo canas, no es solo por la edad. Es por errores. Errores caros. Uno en particular me costó una fortuna. No porque el mercado fuera cruel, sino porque la aritmética no perdona. El interés compuesto funciona con la misma eficiencia cuando ayuda y cuando castiga. Multiplica aciertos, pero también amplifica torpezas. Y créanme, una mala decisión repetida durante décadas se convierte en un monstruo silencioso. Ahora voy a decir algo que muchos prefieren ignorar. Cuando alguien cruza el umbral de los 50, la mayoría de los grandes movimientos vitales ya ocurrieron. La profesión está definida. El núcleo familiar quedó establecido. La tolerancia al sobresalto financiero se redujo. Y eso no es tragedia, es biología. A menos que alguien disfrute apostando el sustento futuro como si fuera fichas de casino, conviene aceptar esa realidad sin romanticismo. Después de cierta edad, la genialidad deja de ser requisito. Lo verdaderamente necesario es esquivar el desastre. Mucha gente se obsesiona con historias brillantes, empresas milagrosas, monedas digitales, oportunidades secretas. Todo eso es distracción. A partir de los 50, el objetivo principal no es deslumbrar, sino resistir. Crecí durante una época donde la palabra crisis no era un titular, sino una condición permanente. Vi familias enteras perderlo todo. No porque fueran incompetentes, sino porque pidieron prestado en exceso, confiaron en personas equivocadas o asumieron que la bonanza jamás terminaría. Las décadas pasan, los nombres cambian, pero la conducta humana repite el mismo guión con una precisión alarmante. Por eso, si debo ofrecer una sola recomendación para quienes superan esa edad, sería esta: jueguen a la defensiva. Los años agresivos quedaron atrás. La juventud permite recuperarse de caídas espectaculares. El tiempo, en cambio, deja de ser aliado conforme avanza el calendario. Muchos no entienden este punto. Llegan a la mitad de la vida con la sensación de atraso y creen que deben compensar acelerando. Se lanzan a esquemas llamativos, persiguen promesas rápidas y terminan arruinando lo que tardaron décadas en construir. Recuerdo a un individuo brillante, formado en una universidad prestigiosa, con ingresos elevados y reputación sólida. Alrededor de los 55 decidió que estaba por detrás de su entorno. Colocó gran parte de su patrimonio en empresas tecnológicas incipientes durante la fiebre de finales de los 90. Unos años después, más de la mitad había desaparecido. El resto de su vida la pasó enumerando lo que casi tuvo. Inteligencia desperdiciada. Capital evaporado. Lo curioso es que no necesitaba nada extraordinario. Si hubiera mantenido su dinero en compañías previsibles, productos cotidianos, negocios aburridos pero constantes, habría estado perfectamente bien. Nada glamoroso. Nada digno de titulares. Simplemente suficiente. Y, muchas veces, suficiente es exactamente lo que se necesita. Las personas maduras suelen cometer un error grave: confunden bajo rendimiento con amenaza real. El enemigo auténtico no es avanzar lento, sino caer en un agujero del que no se puede salir. Perder la mitad del capital a los 30 es un contratiempo. A los 60, es una sentencia. No resulta agradable pensarlo, pero ignorarlo no cambia la matemática. Con los años aprendí algo esencial: el objetivo no es ser listo, sino evitar la estupidez. Y evitarla requiere esfuerzo constante. Quien supera los 50 debería olvidarse de cazar unicornios financieros o de demostrar superioridad intelectual. Con frecuencia, el individuo que presume ser el más brillante termina arruinado, solo o ambas cosas a la vez. Lo que importa es la durabilidad. La capacidad de mantenerse en pie el tiempo suficiente para que los errores no destruyan todo. Siempre repito una frase que resume mi filosofía: si supiera dónde voy a morir, jamás iría allí. En materia de dinero ocurre lo mismo. Basta con identificar aquello que puede eliminarte y mantenerse lejos. Eso implica 3 negaciones claras. No al apalancamiento. La deuda es tóxica, especialmente cuando no quedan décadas para corregir. No a la especulación. Siempre habrá alguien joven, con más energía y menos responsabilidades, dispuesto a operar sin descanso. No a la complejidad. Cuanto más intrincado parece un trato,
mayores son las probabilidades de que uno sea el incauto de la historia. La estrategia óptima, aunque resulte poco atractiva, consiste en abrazar lo monótono. Lo predecible permite dormir tranquilo. Lo estable se acumula sin ruido. El sistema financiero no recompensa la emoción, la castiga con disciplina implacable. Aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto menos emocionante sea la cartera después de cierta edad, mayores serán las posibilidades de disfrutar una vejez estimulante. El propósito no es enriquecerse de la noche a la mañana, sino no empobrecerse de golpe. La envidia ha destruido más patrimonios que cualquier recesión. La gente no se arruina por incapacidad para generar ingresos, sino por no tolerar que otros ganen más. Siempre he considerado la envidia como el peor de los pecados capitales. No ofrece placer alguno. Otros vicios, al menos, brindan gratificación temporal. La comparación constante solo deja resentimiento. Ese sentimiento se contagia. Un vecino compra un automóvil lujoso y, de pronto, el propio parece insuficiente. Un familiar presume una inversión espectacular y, de repente, una estrategia sólida parece equivocada. Así comienzan las malas decisiones. Durante los 90, muchos se burlaban de nuestras elecciones. Negocios tradicionales, aseguradoras, productos de consumo básico. Mientras tanto, jóvenes emprendedores acumulaban fortunas virtuales en tiempo récord. Parecíamos anticuados. Hasta que la burbuja estalló. Quienes se reían quedaron devastados. Nosotros seguimos intactos. La lección es clara. El juego no consiste en vencer a otros, sino en no perderse a uno mismo. La comparación constante nubla el juicio. Conocí a alguien que invertía de manera razonable hasta que su círculo social comenzó a enriquecerse en un sector específico. Incapaz de soportar la sensación de inferioridad, se endeudó y persiguió las mismas apuestas. Cuando el mercado giró, su futuro también lo hizo, hacia abajo. Después de cierta edad, la envidia resulta letal. No existe tiempo suficiente para reconstruir tras un desliz impulsivo. Un solo movimiento motivado por comparación puede borrar décadas de paciencia. Los mejores inversores que conocí tenían algo en común, casi ninguna preocupación por lo que hacían los demás. No prestaban atención a rumores, ni a canales financieros, ni a modas pasajeras. Se enfocaban en permanecer solventes y permitir que el tiempo hiciera su trabajo. Existe una ironía profunda en todo esto. Si alguien desea una vejez tranquila, debería alegrarse genuinamente por el éxito ajeno. La comparación amarga incluso los logros propios. Imaginen llegar a los 80 aún molestos porque otro tuvo una casa más grande. No hay mayor desperdicio. He sobrevivido a muchas personas que, en algún momento, parecían mucho más ricas que yo. Nunca sentí celos. Sabía que participaban en juegos insostenibles. Con el tiempo, sus recursos desaparecieron o sus vidas se desmoronaron. Yo seguí siendo previsible, racional y, lo más importante, funcional. Así que, si alguien supera los 50, puede grabar esto en piedra, deje de cargar con los resultados ajenos. No mida su existencia con balances ajenos. Ignore el chisme financiero. La envidia no incrementa inteligencia ni patrimonio. Solo empuja hacia decisiones imprudentes. Y, al final, el retiro no distingue quién ganó más. Solo responde a si hay suficiente para vivir con dignidad. No me entusiasma hablar de mis fallas, pero son mucho más útiles que cualquier historia de triunfo. A la gente le encantan los relatos de ganadores. Muy pocos se detienen a examinar los tropiezos. Ahí es donde están las verdaderas lecciones, enterradas bajo el orgullo. Hace muchas décadas tomé una decisión que, en apariencia, fue correcta. Invertí en una empresa con números claros, dirección competente y una valoración razonable. Todo indicaba que estaba haciendo lo adecuado. El problema no fue la compra. El problema fue la salida. Vendí demasiado pronto. Quise asegurar una victoria pequeña cuando tenía frente a mí una oportunidad monumental. Si hubiera tenido la calma necesaria para sostener esa posición, el resultado habría sido radicalmente distinto. No exagero cuando digo que podría haber duplicado mi patrimonio. No es drama. Es matemática básica.
El interés compuesto no tiene misericordia con la impaciencia. Castiga las salidas prematuras con la misma frialdad con la que recompensa la constancia. El error no fue falta de inteligencia, fue falta de carácter. Preferí sentirme correcto en el corto plazo antes que permitir que el tiempo hiciera su trabajo. Ese impulso es más común de lo que la gente admite. La mayoría de los inversores comete el mismo pecado, se deshace de los aciertos demasiado rápido y se aferra a los fracasos por demasiado tiempo. Es una inversión de lógica. Lo correcto sería exactamente lo contrario. Pero la naturaleza humana empuja en dirección opuesta. La seguridad inmediata resulta tentadora. La espera prolongada incomoda. Durante los años 70, desprenderse de una compañía sólida tras una subida moderada parecía prudente. Con el paso del tiempo quedó claro que fue una insensatez. Aquellos negocios continuaron creciendo durante generaciones. Quienes salieron antes celebraron una pequeña ganancia mientras hipotecaban su futuro silenciosamente. No pierdo energía lamentándome. El arrepentimiento no produce intereses. Sin embargo, uso esa memoria como recordatorio permanente de una regla esencial. Cuando encuentres una empresa extraordinaria, siéntate y no hagas nada. La actividad constante suele ser enemiga del rendimiento real. El mundo conspira para que te muevas. Noticias, crisis, elecciones, conflictos. Todo parece urgente. La mayoría no lo es. Las buenas compañías atraviesan tormentas. Las excepcionales salen fortalecidas. La tarea del inversor no es anticipar cada titular, sino evitar sacrificar activos valiosos por nerviosismo. Para alguien que supera los 50, esta enseñanza es aún más crítica. No queda margen para equivocarse y esperar 4 décadas a que el tiempo lo arregle. He visto casos repetidos hasta el cansancio. Personas que sostuvieron inversiones fiables durante años, generando ingresos constantes, deciden abandonarlas por alguna promesa disruptiva. Cambian estabilidad por emoción. Poco después, los dividendos desaparecen y el capital comienza a sangrar. El error no fue no prever el futuro. Fue abandonar lo que funcionaba para perseguir lo excitante. La emoción es una pésima guía financiera. Si algo acelera el pulso, probablemente no sea una buena decisión patrimonial. Aprendí tarde esta lección, pero al menos la aprendí. Muchos pasan la vida entera saltando de oportunidad en oportunidad mientras alguien discreto, en la casa de al lado, construye riqueza real sin hacer ruido. La conclusión es simple, no es la brillantez lo que genera fortunas duraderas, sino la resistencia. La capacidad de sostener cuando todo invita a soltar. Si alguien mayor de 50 quiere evitar repetir mis errores, debe comprender esto con claridad. Cuando encuentre un negocio que seguirá produciendo dentro de 20 años, no lo abandone por impaciencia o vanidad. Con los años también comprendí otra verdad incómoda. El mercado no castiga la ignorancia tanto como castiga la arrogancia. He observado este fenómeno durante casi un siglo. En cada década, la gente cree haber descifrado el futuro. Y cada vez, esa certeza termina siendo costosa. En los años 30, muchos estaban convencidos de que la prosperidad jamás regresaría. Acumularon efectivo y se perdieron la recuperación. En los 60, se asumía que las grandes corporaciones crecerían eternamente. Ignoraron precios y fueron aplastados en los 70. En los 2000, se creyó que la tecnología solo podía subir. Todos sabemos cómo terminó eso. La confianza suena atractiva, pero rara vez coincide con la precisión. De hecho, suele ocurrir lo contrario. Quienes hablan con mayor seguridad suelen ser los que pierden más dinero. El mundo es demasiado complejo para ser dominado por opiniones firmes. La riqueza no proviene de saberlo todo. Proviene de reconocer límites. Saber dónde uno no entiende es más valioso que opinar sobre cada tema. A lo largo de mi carrera, descarté miles de oportunidades. No porque fueran malas, sino porque estaban fuera de mi comprensión. Y no perdí nada importante por hacerlo. El mundo ofrece infinitas oportunidades. No hay necesidad de aprovecharlas todas. Sin embargo, la mayoría siente que debe tener una opinión sobre cada sector, cada país, cada tendencia. El 90% de esas opiniones termina siendo incorrecta. A cierta edad, ese defecto se vuelve peligroso.
Vi a un profesional exitoso convencerse de que también dominaba los mercados de divisas. Leyó algunos artículos, desarrolló una teoría y apostó fuerte. En poco tiempo, gran parte de su retiro se evaporó. No porque el mercado fuera impredecible, eso es obvio, sino porque su confianza superó su conocimiento. Si hubiera dicho no lo sé y dejado su dinero en algo simple, estaría bien. Pero la gente prefiere equivocarse con convicción antes que permanecer en silencio con sensatez. Por eso siempre recomiendo desarrollar el coraje de admitir ignorancia. Es una cualidad rara y extremadamente valiosa. Cuando reconoces lo que desconoces, evitas apostar en tonterías. Te mantienes dentro de áreas donde tienes competencia real. Eso nos salvó innumerables veces. Entendíamos ciertos negocios y nos mantuvimos ahí. Otros sectores, simplemente los ignoramos. Esa costumbre evitó catástrofes. El exceso de confianza destruye más patrimonios que cualquier recesión. No es el mercado el que arruina a la gente, es la ilusión de saber más de lo que realmente se sabe. Para quien supera los 50, esta advertencia es vital. No hace falta ser un oráculo. Basta con dominar pocas cosas y aceptar la ignorancia en el resto. Desconfíen especialmente de quienes prometen certezas. Analistas, comentaristas, vendedores profesionales. Todos suenan brillantes. Ninguno estará presente cuando sus predicciones destruyan su estabilidad. La próxima vez que sientan la necesidad de anticipar lo impredecible, deténganse y pregunten: ¿y si simplemente no sé? Esa pregunta puede salvar años de tranquilidad. Existe otra distinción fundamental que observé durante décadas: la diferencia entre pensar como empleado y pensar como propietario. No se trata de cargos ni salarios, sino de mentalidad. Mucha gente brillante pasa la vida optimizando carreras, buscando títulos, reconocimiento y aprobación. Eso no se acumula. La propiedad sí. Poseer activos que producen mientras uno duerme cambia por completo el juego. Ingresos altos sin propiedad no son riqueza, son una cinta caminadora costosa. Cuando el esfuerzo se detiene, el flujo también. Vi profesionales excepcionales ganar fortunas y perderlas porque todo dependía de su presencia. En contraste, quienes construyeron propiedad podían ausentarse, enfermar o desaparecer, y el sistema seguía funcionando. Para alguien mayor, esta diferencia es crucial. El tiempo y la energía no son infinitos. La pregunta clave es sencilla. ¿Posees algo que trabaje para ti cuando no estás trabajando? Si la respuesta es negativa, no estás invirtiendo, solo estás extendiendo tu vida laboral con otro nombre. La obsesión por títulos y apariencias desvía la atención de lo esencial. Nadie aplaude la compra de activos aburridos. Pero décadas después, esos mismos activos proporcionan libertad cuando los aplausos ya no importan. Si alguien supera los 50 y sigue dependiendo únicamente de su salario, aunque sea elevado, probablemente optimizó el juego equivocado. La buena noticia es que aún puede corregir el rumbo. Menos ego, más propiedad. Menos apariencia, más sustancia. Hay una diferencia enorme entre llegar a viejo y llegar libre. Mucha gente confunde longevidad con tranquilidad, y no son lo mismo. He visto personas con buena salud física viviendo con miedo constante porque sus finanzas dependían de factores que ya no controlaban. Eso no es retiro, es ansiedad prolongada. Después de los 50, el objetivo real no es multiplicar cifras de forma espectacular. Es preservar dignidad. Es saber que no necesitarás favores, ni excusas, ni sacrificios forzados. Y esa seguridad no proviene de movimientos audaces, sino de decisiones repetidas con disciplina casi aburrida. Conocí a un médico que entendió esto a tiempo. Ganaba bien, no vivía con excesos y, a partir de cierta edad, comenzó a colocar su dinero en negocios sólidos que pagaban ingresos constantes. No prestó atención al ruido, reinvirtió con paciencia y mantuvo un estilo de vida sobrio. A los 70 años no era una celebridad financiera, pero tenía algo mucho más valioso: independencia. Ninguna deuda, ingresos suficientes y tranquilidad mental. También conocí el extremo opuesto. Un empresario inteligente que sintió que se estaba quedando atrás. Apostó fuerte en esquemas inmobiliarios agresivos, llenos de deuda. Cuando el ciclo cambió, todo colapsó.
En 5 años pasó de la abundancia al desastre. La diferencia entre ambos no fue talento, fue autocontrol. Ese es el gran engaño. A cierta edad, no gana el más brillante. Gana quien evita errores irreversibles. El mundo ofrece un catálogo infinito de estupideces envueltas en promesas atractivas. Modas financieras, esquemas exóticos, activos incomprensibles. La lista nunca termina. Resistirse a ese menú es una habilidad más importante que encontrar la próxima gran oportunidad. Las reglas no son complejas. Simplicidad radical. Activos que puedas explicar en un minuto. Protección del capital como prioridad absoluta. Compararte solo contigo mismo. Jugar a la defensa. Un rendimiento moderado, sostenido durante 15 años, es una maravilla matemática. Dobla, vuelve a doblar y deja atrás a quienes pasaron ese mismo tiempo persiguiendo fantasías. Muchos olvidan esto. No necesitas ser espectacular. Necesitas seguir en pie. El tiempo recompensa a quienes resisten, no a quienes impresionan por un momento. Yo nunca planeé convertirme en multimillonario. Simplemente evité decisiones estúpidas durante el tiempo suficiente para que la aritmética hiciera su trabajo. Me pasé del objetivo. Así funciona. Si alguien siente que es tarde, que el reloj corre en contra, le diré algo claro: el pánico es el peor consejero posible. No hace falta reinventarse. No hace falta descubrir nada revolucionario. Hace falta paciencia, orden y resiliencia. No es un mensaje emocionante, pero es el único que funciona. Y hay una verdad final que no admite discusión. Si gastas más de lo que ingresas, nada de esto importa. Ninguna inversión puede compensar una conducta irresponsable. He visto personas con ingresos enormes terminar mal porque nunca aprendieron a decir basta. Y he visto personas modestas vivir con comodidad porque entendieron la diferencia entre deseo y necesidad. El mejor consejo financiero que puedo dar a cualquier edad, pero especialmente después de los 50, es dejar de comprar cosas inútiles. Ese simple cambio resolvería buena parte del sufrimiento económico del mundo. A esta altura, las consecuencias son más duras. No hay infinitos reinicios. Las decisiones construyen o destruyen el futuro inmediato. El objetivo no es lujo. Es autonomía. No depender de hijos, no trabajar por desesperación, no vivir con miedo. Eso no nace de operaciones ingeniosas. Nace de moderación. Si eliminas deuda, evitas conflictos innecesarios, te alejas de personas problemáticas y mantienes un estilo de vida por debajo de tus posibilidades, ya superaste a la mayoría. El resto lo hará el tiempo. Pero si no haces eso, nadie puede salvarte. Ni el mercado, ni los expertos, ni la suerte. Las matemáticas no negocian. Así que la pregunta real no es cuánto puedes ganar. Es cómo quieres vivir dentro de 20 años. Envidiando lo ajeno o disfrutando tu propia libertad. La respuesta es evidente. La ejecución, no tanto. Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte en los comentarios qué decisión financiera crees que ha tenido mayor impacto en tu vida o qué error te gustaría haber evitado.